Avanzamos de manera muy ágil en nuestra Convención Internacional de Seguros y el tema que viene a continuación es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos hacemos varias preguntas. Tras la crisis sanitaria y el consecuente aislamiento, ¿qué aprendizajes quedarán en los consumidores? ¿Será el mundo más consciente y responsable? ¿Qué cambios deberán tener en cuenta los sectores para acercarse al nuevo e indescifrable consumidor? Pues para resolver todas estas inquietudes, invitamos a nuestro siguiente conferencista, Camilo Herrera, director de la firma Radar, y su conferencia, Análisis del consumidor después de la pandemia. Camilo, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que están en este evento tan importante. Un agradecimiento al doctor Miguel Gómez por esta invitación, a Ingrid y a todo su equipo por lograr que esto esté pasando y por de una u otra manera darme la oportunidad de ser la voz de los consumidores colombianos en torno a lo que les pasó y lo que les puede pasar de aquí en adelante. De una u otra manera, esta presentación que voy a tener con ustedes es como la parte técnica que hay detrás de un libro que afortunadamente Editorial Planeta liberó hace poco tiempo en el mercado, donde intenta contestar la pregunta que ustedes plantean en la presentación que hicieron, y es ¿qué tanto cambiamos los consumidores y qué estamos esperando ante lo que está pasando? Entonces, la información que aquí se presenta mayormente concentra información hasta el 31 de agosto de este año, y esa precisión obviamente cada vez más vale la pena hacerla en función que todos los días hay nueva información, como lo decía el señor superintendente. Hoy por hoy 30 días es una cantidad de tiempo gigantesca y seguramente ya cuando estemos la próxima semana y tengamos actualizados los datos de septiembre, algunas de estas informaciones cambiarán, pero no queremos que de manera fundamental. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué tenemos en cuenta nosotros para analizar al consumidor hoy por hoy? Lo primero, que evidentemente la gran mayoría de la población se va a contagiar. Esto es una enfermedad que va a estar presente y que no va a desaparecer de nuestra cotidianidad. Segundo, que la recuperación del gasto de los hogares puede demorarse de 2 a 3 años en torno a la información que hemos tenido, lo que nos muestra no solo la importancia de la demanda en la totalidad de la economía colombiana, sino lo difícil que es ajustar los cambios que ésta tiene. Y tercero, si bien el superintendente nos avanzaba mucho en este tema, no es que se vayan a dar demasiados cambios y cambios muy profundos en los sistemas sociales y los grandes problemas que tiene la humanidad en este momento ante el fenómeno que estamos viviendo. Entonces, durante más de 85.000 años, nosotros creamos una civilización que parte de una cantidad de premisas muy importantes y valiosas para todos nosotros. En los últimos 200 años el mundo se consolida en una globalización muy importante que quizás tiene un pico comercial muy fuerte a finales del siglo XX mayormente, pero de una u otra manera se refiere más a temas de relacionamiento e intercambio entre las naciones. Pero ya entrando al siglo XXI comienza una nueva situación que es la movilización, donde hoy por hoy usted se puede conectar y el consumidor se puede conectar y su mamá y mi mamá se pueden conectar con el mundo entero y aprender de cosas de cualquier civilización, tener conocimiento de cualquier cultura, hacer compra en cualquier país del mundo, y esto obviamente cambia la situación, más aún con la entrada de los teléfonos móviles que nos permiten de una otra manera volver a ser nómadas, pero totalmente conectados con el mundo, lo cual es una dimensión que nunca habíamos pensado en la historia de la humanidad. Pero al llegar virus a nuestra cotidianidad, evidentemente entramos en un momento de inmovilización que hace que muchas cosas que hacíamos de repente con cierto nivel de inercia comiencen a revisarse de una manera muy profunda. Entonces quiero compartirles 3 cifras que seguramente ustedes conocen pero no las tienen tan presentes. La primera, el 97% de las personas en el mundo en este momento están vestidas. El 75% de las personas en el planeta en este momento están despiertas, pero solo el 42% de las personas en este mundo están conectadas. Y esta es una de las realidades más complejas que tenemos. Efectivamente hemos logrado que productos tan importantes como el vestuario, que son quizás de los más antiguos en la historia de la humanidad, lo tenga la mayoría del planeta. Pero la conectividad hoy es una de las nuevas barreras grandes que tiene el consumidor. Si bien en las redes sociales, en internet, en los correos electrónicos e inclusive en los chats, tenemos comportamientos distintos a los que tenemos de manera presencial, también vale la pena anotar que no toda la sociedad y no toda la humanidad está conectada, y evidentemente esto causa unas diferencias muy grandes en el momento de
poder interactuar en esta situación de aislamiento en la que hemos estado. Entonces soñamos con volver a viajar, soñamos con volver a ver la cultura que vemos a nivel mundial, pero lo que más se está viendo de una u otra manera en el comportamiento de las personas, particularmente en América Latina, es una expresión de emotividad muy fuerte, tanto de emociones positivas como emociones negativas, vía las redes sociales, que terminaron siendo una ventanita que nos permite entrar a un mundo donde las reglas, los modales y los comportamientos son diferentes, pero que nos permiten de una otra manera expresarnos de una manera un poco más libre, aunque con muy poca responsabilidad, desafortunadamente. Dicho esto, quiero entrar un poco a revisar las cifras de lo que le pasó a la economía colombiana. Seguramente ustedes ya las conocen, pero se las quiero mostrar con un poco de visión distinta desde el punto de vista del gasto de los hogares. La economía colombiana tuvo su caída más grande en este segundo trimestre del 2020, siendo, digamos, la cuarta gran afectación económica en los últimos 35 años en la economía colombiana. Primero estuvo la crisis hipotecaria, de la cual el sistema financiero fue un actor muy importante en ese momento, después la crisis financiera mundial y después la caída de los precios de los commodities. Entonces, evidentemente hemos tenido ya frenos de la economía que de una u otra manera nos prepararon, pero evidentemente podemos ver fácilmente cómo la industria es mucho más sensible a estas dinámicas de caídas de la economía, porque la economía tiene muchos más componentes que la industria. En el mismo sentido, el sector de la construcción es mucho más volátil a estos frenos y evidentemente no es tan predecible en función de que está mucho más normatizado y depende de unas condiciones de demanda que tienden a ser cambiantes de manera continua. Asimismo, el comercio tiene una dinámica muy sensible porque sirve a los dos sectores, sirve tanto a la industria y al consumo intermedio como al consumo final. Entonces, viendo que efectivamente no es que estemos en una dinámica homogénea de mercado, el gasto de los hogares de bienes y servicios nuevos tampoco lo está. Pero al mirar en detalle ese gasto de los hogares podemos darnos cuenta cómo los bienes no durables, particularmente el mercado que usted compra todos los meses en su casa, al contrario de lo que se da en otras variables, evidentemente sigue creciendo y ha sido uno de los temas fundamentales del gasto de los hogares, mientras que los bienes semidurables y los bienes durables, que históricamente han sido objeto de aseguramiento por parte de esta industria, como bien lo recordaba el superintendente en la presentación anterior, que han tenido las dinámicas más agresivas en este momento. Pero también nos muestra una cosa muy importante, y es que la caída de los bienes durables fue menor en esta crisis que lo que fue en la crisis hipotecaria. Esto de un solo golpe nos muestra una cosa que es fundamental, y es que el mercado colombiano cambia sistemáticamente y la capacidad de compra de los hogares, de acceso a crédito, de acceso a seguros, ha mejorado de una manera tal que las condiciones en la toma de decisiones de compras son diferentes. ¿Dónde vemos esto? En la industria de servicios. Los servicios son hoy por hoy el 56% del gasto de los hogares, y por primera vez en la historia los servicios tienen una caída muy profunda dentro de nuestra estructura de gasto. Y esto obviamente se debe a que nos quedamos en la casa, y al quedarnos en la casa no podemos ir a cine, no podemos ir a bares, no podemos ir a restaurantes, y esto nos limitó de manera importante. Entonces, para entender la magnitud de lo que nos está pasando, hasta donde hay información oficial por parte del DANE, evidentemente a nivel per cápita, para entender mi mamá qué impactos está teniendo, tuvo una caída en su ingreso per cápita muy importante, acompañado de una caída también muy importante en las compras en el comercio, y en la mitad de este camino está la estructura de gasto de los hogares, que evidentemente no todo el gasto se refiere al comercio. Estos bienes no durables que yo les mencionaba, o básicamente el mercado, mantienen una dinámica de crecimiento importante, y los semidurables, que uno los podría resumir de una u otra manera en tecnología y ropa, evidentemente tienen una contracción muy fuerte a nivel per cápita, casi que devolviéndonos hasta 2008 a niveles de gasto. Los durables son mucho más sensibles, como seguramente ustedes como industria los conocen, y tienen que ver mucho con el comportamiento de colocación de pólizas que ustedes tienen, y evidentemente acá hay una situación donde también tenemos una devolución muy fuerte dentro de la estructura del gasto, pero que tiene más que ver no solo con el tema del aislamiento, sino evidentemente con el tema del tipo de cambio, ya que la capacidad de compra de los hogares se ve modificada. En el mismo sentido, como les mencionaba, lo que más me llama a mí la atención es el cambio en el gasto de servicios. Entonces, teniendo este conocimiento, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Desde lo macroeconómico, el gasto de los hogares es cerca del 70% de la economía colombiana hoy por hoy, y cuando en algunos de los años ha logrado mantener el crecimiento de la economía, como lo pueden ver ustedes en la gráfica que está arriba, sobre todo en las barras de color gris, se puede evidenciar cómo la demanda interna ha mantenido la economía. Claro, hay momentos en que no,
pero por primera vez, como lo ven ustedes en las tablas de abajo, evidentemente la caída en el gasto de servicios va a ser el gran jugador diferencial en este momento. Y el tema de servicios cada vez más requiere un tema de aseguramiento, un tema de análisis de riesgo, como de manera muy acertada estaban debatiendo el señor presidente del gremio y el señor superintendente, porque de una u otra forma el gasto de los hogares cada vez más tiende a ser un servicio y no tiende a ser de productos. Entonces, con este conocimiento, ¿qué sabemos hasta este momento? Desafortunadamente, lo que he publicado en América Latina. Argentina tiene un freno muy importante, al igual que Brasil, en el segundo trimestre en el total de su economía, al igual que Chile, al igual que Colombia, no a los niveles de Perú y no a la caída un poco más moderada por parte de Uruguay. Evidentemente, Colombia está por encima del promedio de los datos que se han publicado. A nivel de consumo de hogares, también Colombia está por encima del promedio de América Latina. Y una cosa que poco se menciona, yo creo que vale la pena resaltar en un espacio como este, somos de los países que más ha logrado mantener el gasto público. Y eso obviamente ha permitido que no todo recaiga en la demanda interna, particularmente en el gasto de los hogares, lo cual nos permite de una u otra manera mostrar que no solo estamos haciendo la tarea como sociedad de lograr contener los impactos económicos de esta situación, sino que evidentemente ha habido un esfuerzo colectivo para ayudar los fenómenos particulares en los hogares. Entonces, cuando uno revisa las caídas que se esperan, tanto a nivel de Producto Interno Bruto como de consumo de los hogares en la región, se puede evidenciar que evidentemente se espera una caída grande de las economías en América Latina este año y se espera un crecimiento el próximo año. Lo mismo ocurre con el gasto de los hogares. Si bien la gráfica de arriba del Producto Interno Bruto se refiere a los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional, la tabla de abajo es un análisis que hacemos nosotros desde Radar para entender cómo se va a comportar la demanda interna. Y este es un tema muy importante para ustedes para, de una u otra manera, poderle darle magnitud a la situación. Lo que nos dicen los cálculos, insisto cálculos porque en este momento toda la información cambia a velocidades gigantescas, es que si en el año 2019 nosotros vendíamos 100 cajas de cualquier producto, en el total del mercado colombiano, evidentemente en el año 2020 vamos a vender 94.4 y en el año 2021 estaríamos vendiendo cerca de 97.9. Lo cual nos pone en un contexto inmediato muy importante y es la caída del gasto de los hogares de manera agregada, antes de entrar a la manera macro, después para pasar a la manera micro, nos muestra que nos vamos a demorar en recuperar el tamaño del mercado y a esto hay que sumarle evidentemente los crecimientos poblacionales que no solo se dan de manera normal y vegetativa en Colombia, sino que están obviamente impactados por las migraciones de otros países, particularmente de Venezuela. Entonces, cuando uno revisa estos datos per cápita para ver el impacto de una u otra manera de ese crecimiento poblacional en la demanda esperada, podemos evidenciar cómo toda la región va a frenar de una u otra manera su consumo per cápita en 2020, como evidentemente es esperado, y tiene una recuperación lenta hacia 2021, donde son muy pocos los países que realmente van a lograr recuperar sus niveles de gasto per cápita de 2019 y la gran generalidad, inclusive el promedio de América Latina y Estados Unidos, básicamente no van a lograr recuperar eso. Entonces, ante estos ajustes, los hogares están entendiendo y ya hicieron conciencia que lo que viene es largo. Entonces, quiero tomar dos diapositivas que son muy importantes en este momento para dar contexto de una cosa que ustedes seguramente saben, pero a mí me gusta ponerle magnitudes a las cosas. Lo primero es que Colombia tiene dos retos laborales gigantescos que sabíamos desde el comienzo de este aislamiento que iban a impactar de manera importante en el gasto de los hogares. Primero, una informalidad laboral muy alta que hace que la gente tenga que salir a la calle para poder recibir un ingreso mensual. Y segundo, que solo el 12 o 15% de la población en Colombia podría trabajar desde su casa. Y aquí no estamos incluyendo el tema escolar. Entonces, evidentemente, América Latina se mostraba como un mercado que tenía que estar en la calle, no iba a poder estar en aislamiento ni cumplir con los aislamientos en ciertas regiones, sobre todo por el tema del calor que se da en América Latina a nivel de clima, y esto de antemano anticipaba en todos los modelos de la enfermedad que íbamos a tener uno de los contagios más altos del mundo. Desafortunadamente esto no se vio tan claro a nivel mediático y hoy por hoy evidentemente América Latina es uno de los focos más importantes de esta situación de contagio en la primera fase de esta enfermedad. Entonces, uno, no nos sintamos culpables por el nivel de contagio que tiene Colombia. Dos, sintámonos culpables si de una u otra manera no somos juiciosos en cumplir las normativas que hay detrás de esto.
Tomando una diapositiva del señor superintendente, que se me hace muy importante, que la presentó en un foro hace 2 meses, evidentemente el gobierno ha inyectado de manera muy importante, y gobierno me refiero a todos los sistemas de la institucionalidad económica, un gran grado de liquidez al sistema financiero para que pueda responder ante las necesidades del sistema. Tuvimos la fortuna de esta crisis del 98-99 de las que hablamos, donde evidentemente la superintendencia tuvo un rol gigantesco en ese momento, después la crisis financiera mundial y recientemente la caída de los precios del petróleo y de otros bienes básicos en el mundo entre 2014 y 2016, que nos prepararon para una situación como esta, pudiéndonos dejar en este momento con una de las mejores situaciones de cobertura de crédito en los hogares. Porque, ¿qué pasó detrás de esto? Y aquí me quiero detener un poquito. Ante la situación, el Estado colombiano tomó una decisión. Vamos a defender el empleo formal lo más que podamos, vamos a ayudar de la mejor manera posible a la base de la pirámide, mandando todo tipo de subsidios y esquemas desde la capilaridad que podamos construir para mandarle apoyo real a los hogares que van a quedar más vulnerables, y a la clase media la vamos a intentar defender vía empleo y vía créditos. Claro, hubo un pedazo de la población que es algo así como una clase media baja, que evidentemente no está conectado a estos sistemas, no está conectado al tema de crédito, no está conectado al tema tributario, y puede llegar a esa población. No fue fácil y es donde hay una debilidad muy grande en este momento. Eso es claro. Como también es claro que evidentemente hay hogares que están aumentando su capacidad de ingreso, como lo vamos a ver más adelante, como hay hogares que tienen un problema de ingreso realmente fuerte, como lo ha mostrado el DANE en su encuesta de pulso social, donde el tema de comidas evidentemente se convierte en un factor muy importante. Pero en este ejercicio, evidentemente, de una u otra manera, se logró proteger de la mejor manera posible la capacidad de compra, no de ingreso necesariamente, de los hogares en Colombia. Y uno de los temas fundamentales fue este tema de los periodos de gracia dentro de los créditos de consumo hipotecario, que, como bien lo saben ustedes, llegan hasta hoy, o totalmente hasta ayer. Ayer se acaban esos periodos y ya desde este mes, en octubre, los hogares tienen que volver a comenzar a pagar sus cuotas de créditos de consumo y créditos hipotecarios, lo cual va a tener un impacto importante en el mercado y seguramente ya va a tener una situación de ponernos en conciencia y en realidad de qué situación está la cartera bancaria y la capacidad de compra de los hogares. Entonces, bajo esta situación, efectivamente desde marzo hasta ahora no sabemos nada. Esta diapositiva llevo usándola creo que más de 3 meses en diversas presentaciones que he tenido la fortuna de poder compartir, y curiosamente hoy es un bello homenaje a don Joaquín Salvador Lavado, que murió anoche, que murió ayer en la mañana, Quino, uno de los caricaturistas más importantes de América Latina, que siempre desde su sobriedad, de manera muy sencilla, nos pone en presente lo que está pasando. Entonces, bajo esta premisa, ya me quiero meter al análisis no tan financiero y no tan económico, sino desde el punto de vista de mercadeo. Nosotros en Colombia efectivamente cada mes tenemos comportamientos distintos. En enero tenemos 31 días, lo cual comercialmente es importante. Tenemos 2 días festivos, es la temporada escolar, casi todo el sector educativo está en vacaciones. Se dan las grandes heladas en Colombia, se dan los aumentos de sueldos, se genera cerca del 35% de la inflación en Colombia en un solo mes. Se pagan muchos de los impuestos que obviamente se causaron el año pasado o el año anterior, y los hogares no reciben dinero desde más o menos desde el 22 de diciembre, debido a que hay unos anticipos de salarios para el tema de Navidad y vacaciones. Y así cada mes es completamente distinto en Colombia. Entonces, el entendimiento de este ciclo de gasto de los hogares colombianos, que está claramente relacionado a que todos los meses gastamos un poquito más, como ustedes lo pueden ver en esta gráfica, donde en la temporada escolar gastamos cerca de un 4% más, en el Día de la Madre cerca de un 3% más, en el Día del Padre gastamos menos porque evidentemente hay una menor celebración por parte del Día del Padre, y esto lo digo no solo desde el punto de vista sociológico y antropológico, sino como una queja personal, aprovechando acá para desahogarme un poco. Y en julio viene el tema de la inyección del dinero de la prima y obviamente las vacaciones. De ahí en adelante viene un ciclo de acción comercial que ustedes seguramente conocen, que son las promociones de agosto, Amor y Amistad en septiembre, Halloween y Semana de Receso en octubre, las precompras de Navidad y el Black Friday en noviembre, y las grandes compras de Navidad y vacaciones de final de año, que evidentemente hacen que el gasto de los hogares no sea homogéneo. Lo mismo pasa a nivel tributario. El pago de los impuestos prediales y de vehículos se concentran mayormente en el primer semestre, y el pago del impuesto de renta se concentra en el segundo. ¿Para qué vengo con este ejercicio? Para que nos demos cuenta de cuándo fue el momento del gran aislamiento.
El Big Lockdown en Colombia, como se ha llamado a nivel mundial, se da en el momento de menor gasto de los hogares, lo cual es una cosa muy importante. Pero la segunda fase del aislamiento efectivamente alcanza a coger a julio y agosto, que evidentemente son muy importantes en la totalidad de la dinámica del mercado. Entonces, afortunadamente ya las cifras publicadas ayer por el DANE dan cuenta de una recuperación de empleos muy importante en el mercado, lo cual evidentemente tiene una dinámica dentro de ese gasto de los hogares. Entonces, en marzo, cuando supimos del aislamiento, nosotros hicimos unas modelaciones que nos decían que si una persona se gastaba $1.000.000 al mes, distribuido en 8 grandes grupos de consumo, como lo pueden ver ustedes acá en la presentación y lo podrán ver en las memorias con un poco más de calma, iban a tener unas compras cercanas a un 10% adicional antes del aislamiento, en un fenómeno de compra de búnker, preparándose para irse a la cueva en esta nueva era del hielo que estábamos teniendo. Paso seguido, entraríamos a un proceso de aislamiento donde 3 factores fundamentales reducirían el gasto de los hogares, donde el primero es las compras hechas el mes anterior. El segundo se refiere a la imposibilidad de comprar ciertas categorías, como ir a cine, evidentemente no se puede hacer. Y tercero, el menor ingreso que iban a tener los hogares, particularmente por eso que hablábamos de la informalidad en minutos anteriores. En la medida en que vamos saliendo del aislamiento, el gasto va creciendo de manera importante y cuando estemos otra vez un poco más estabilizados, tendríamos una estructura de gasto distinta y un nivel de gasto menor al del comienzo del aislamiento, que yo creo que era lo más importante y era lo que de una u otra manera todos los modelos y demás analistas estaban esperando. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, no como personas del sector financiero ni expertos en el tema de seguros, sino como consumidores, si tuvieran la oportunidad de comprar algo más en este momento, ¿qué comprarían? Seguramente ustedes me contestarían que quieren comprar un libro, que quieren comprar un reloj, que quieren comprar un viaje, perfecto. Si la pregunta fuera la contraria, y es si le tocara comprar algo menos, porque hay una situación que le limita a usted el gasto, esa respuesta no es tan fácil de dar, que no se refiere al deseo, sino a la frustración. Y eso es lo que le pasó al gasto de los hogares. El 80% del gasto de los hogares se hacía por fuera de la casa y cerca del 20% se hacía desde la casa. Al estar aislados, evidentemente se dieron 2 fenómenos al mismo tiempo. El primero, comenzamos a hacer más una compra no presencial, de la cual cerca del 50 o 60% se refiere a llamadas telefónicas, y a un pedacito, ese 17,2 que ustedes ven en la gráfica, son las cosas que no pudimos comprar que antes comprábamos, como salir a andar en taxi, en bus, en metro, en avión, por fuera de la casa, ir a cines, bares, conciertos y cosas de estas. En la medida en que el aislamiento se aumentó, evidentemente evidencia 2 cosas. Uno, la canasta de gasto de los hogares se reorganizó y cada vez más hacíamos compras no presenciales. Pero este fenómeno de hacer compras no presenciales no se daba en una transformación natural, sino ante la necesidad de no poder salir y las limitaciones que teníamos en ese momento. Entonces, el cambio en la estructura del gasto de los hogares ha sido muy importante y entenderlo cada vez es más relevante, porque los hogares están reasignando su bolsillo en función de un menor ingreso, como es evidente, como si fuera un choque de empleo, de manera clara en el hogar, y segundo, en torno a las nuevas preferencias y necesidades que tiene, que es lo que les quiero contar en detalle de aquí en adelante. Entonces, categorías como la industria de la moda o del vestuario evidentemente han tenido una caída muy importante, al igual que el entretenimiento, pero categorías como salud, educación y alimentos han tenido unos crecimientos muy importantes, no solo en volumen, sino dentro de la preferencia y composición del gasto de los hogares en Colombia. Todos los hogares pasamos por 4 fases. La primera es una fase de búnker donde efectivamente salimos a comprar de todo antes de irnos a esta guerra, a esta era del hielo de la que les hablaba, de meternos en la cueva, donde compramos mascarillas, compramos alcoholes, compramos desinfectantes y compramos bananos. Uso los bananos como un ejemplo. Al llegar a la segunda fase, que es la fase de adaptación a la realidad, nos damos cuenta que nuestro hogar no estaba preparado para que nosotros nos quedáramos ahí. Y entendimos de una u otra forma que vivimos en un cuarto de hotel. Y es un cuarto de hotel que no necesariamente es muy cómodo para quedarse ahí, que tiene unas falencias muy importantes, donde vivimos 4 personas entre 40 y 80 metros cuadrados con una mascota, lo cual es un reto muy complejo. Y ahí tenemos que hacer colegio virtual, trabajo virtual, las cosas del hogar, convivir como familia e intentar buscar momentos de intimidad, lo cual es un reto gigantesco en una situación como esta. Entonces, ante eso, ¿qué empezó? Empezamos a comprar computadores porque solo el 45% de los hogares en Colombia tenían computadores, pese a que el 65% de los hogares tenían conectividad.
Entonces, claramente, para poder usted estar en reuniones y su hijo estar estudiando, se necesitaban más computadores. Esto causó un boom de venta de esos activos muy importante, donde no vimos esa respuesta en el mismo sentido por parte de la industria de seguros. Segundo, la conectividad ha aumentado, donde también el tema de ciberseguridad no ha sido muy aprovechado por parte de la industria de seguros, sobre todo en una situación en la que la exposición cada vez es más alta, y eso se suma a una cantidad de compra de muebles muy importantes que se vive en los hogares. La gente compró más sillas de oficina, la gente compró una cantidad de cosas que necesitaba para adaptar la sala, que básicamente ya no se usa, en salones de clase u oficinas, el comedor en oficinas o sitios de trabajo temporal, y una cantidad de cosas que nos tocó reafirmar. Y vuelvo a los bananos. Al 10º día de estar comiendo banano, evidentemente yo ya estoy cansado de comer banano, y comenzaron a dañarse los otros bananos que yo había comprado, que yo compré mal. Entonces, evidentemente, en la compra de adaptación a la realidad, tuve que ajustar mi canasta de compra. Al volver, viene un proceso de 2 grandes compras que se están dando, y ustedes tienen que estar muy pendientes de este fenómeno. El primero es el tema de protección, donde la gente está comprando los tapabocas y ropa de protección para salir a la calle, no como se pensaba inicialmente que iban a ser trajes completas, sino unas prendas un poco más usables con unas telas antifluidos muy funcionales. Pero también se están comprando más patinetas, bicicletas, motocicletas y automóviles, tanto nuevos como usados, que han hecho una dinámica importante en este mercado automotor, que quizás si aún no se iguala a las ventas del año pasado, evidentemente ya con los últimos resultados de las ventas de septiembre, muestra cómo de una u otra manera los hogares están demandando este tipo de movilidad individual. A esto se cierra con el ciclo de compras de venganza. De una u otra manera, esta civilización de la que les hablaba al comienzo, que comenzó hace 85.000 años, siempre hemos sido cazadores y recolectores, y la forma de ser cazadores y recolectores hoy por hoy es ser compradores. Y durante meses se nos dijo que no podíamos comprar, lo que evidentemente no solo causa frustración, sino ansiedad, y uno de los mejores ansiolíticos que hay en el sistema, para bien o para mal, son las compras. Seguramente muchas veces que usted ha estado aburrido o triste, usted ha comido chocolate, ha tomado café, se ha tomado un trago o ha salido a hacer compras. Son cosas que normalmente usamos para calmarnos. Entonces, cuando se liberó el fenómeno de compras en marzo de este año en París, sobre todo con las aperturas de las tiendas de Zara, los hogares salieron a comprar de manera desaforada, cosa que después se replicó en Colombia los días sin IVA, lo cual nos permite ver que no es solamente un problema de comportamiento nacional. Entonces, en este sentido, nosotros esperábamos una caída de la demanda en función de que la gente no iba a estar en la calle y íbamos a tener que respetar un distanciamiento. Entonces, esta modificación de la curva de demanda, muchos creen que es por culpa del virus. Pero como bien lo decía la presentadora al comenzar esta conferencia, el tema realmente es del aislamiento, no es del virus. El tema es un tema de que nos quedamos en la casa. Y al quedarnos en la casa de manera temporal, no necesariamente nuestro comportamiento de gasto y de consumo cambia, sino que hay situaciones que efectivamente sí se vieron cambiadas. Entonces, quiero hacer aquí una reflexión que espero que les quede, si nada de lo que les pueda contar y les he contado de una u otra manera les es funcional, quiero dejar un mensaje muy importante. Estamos en un momento de post-aislamiento, post-cuarentena, post-lockdown, como lo quieran llamar. No estamos en un momento post-COVID. Y para la industria de seguros esto tiene que ser un mensaje mucho más importante que para cualquier otra industria en Colombia. Si uno a la gente le dice que estamos en un momento post-COVID, lo que entiende el cerebro de la gente es que ya pasó el virus. Y lo que sabemos es que el virus no va a pasar. Básicamente el virus se va a quedar en la humanidad por miles de años, como se ha quedado la tuberculosis, el tifo, el polio y una cantidad de enfermedades que hay en este momento en la humanidad. Entonces, este fin del aislamiento, ¿qué causó? Que el gasto de los hogares en América Latina tuviera una dinámica de reasignación de gastos durante el aislamiento, favoreciendo la compra de los bienes no durables, básicamente el mercado, reduciendo la compra de bienes semidurables y durables, pero sobre todo afectando a la industria de servicios. Entonces ya no es solo la modelación que nosotros hacíamos, sino que en 7 países de América Latina, que son representativos de la región, nos muestra que esto estaba pasando. Y que de las compras frecuentes, esas que usted hace todos los meses, es decir, el mercado, pagar servicios públicos, pagar el arriendo, pagar salud y pagar educación, la canasta en América Latina era cercana al 72-73% del gasto, y tan pronto llegó el fenómeno del aislamiento, esto llegó a niveles del 80%, reduciendo la sensación de bienestar percibida en la región de una manera muy importante. Entonces la gran pregunta en este punto es, ok, sabíamos que esto iba a pasar, digamos que lo que nos está diciendo Camilo no tiene nada de nuevo. La pregunta es qué tan temporal es esto y qué cambios realmente quedaron en el mercado.
Entonces, ¿qué sabemos? Que la demanda por alimentos creció de manera muy importante durante el aislamiento porque la gente dejó de comer por fuera de la casa. Y analicemos esto de una manera lógica. Evidentemente, la situación lo que nos muestra es que los hogares, o una persona en promedio come 1 kilo de comida al día y 2 litros de líquido en ese mismo periodo. Cerca de 300 o 400 gramos se comen por fuera de la casa. La medida en que no vamos a estar por fuera de la casa, pues el tamaño de los mercados creció y esto tenía que pasar así y la caída de los restaurantes se dio. En ese mismo sentido, se da un crecimiento en la demanda de servicios públicos que es muy importante porque inicialmente no lo tenían previsto las autoridades o muchas instituciones. Eso no solo está modificando el gasto de los hogares, sino que evidentemente está causando una cantidad de preguntas de la sociedad. Los bienes durables, como les mencionaba, a nivel de muebles y neveras están creciendo de una manera importante, salud y educación aún no se ve tan afectado y evidentemente automóviles comienza a venderse como lo mencionaba anteriormente. El tema de aseo es uno de los grandes cambios donde sí vamos a ver una permanencia en la dinámica del gasto, porque ustedes históricamente compraban un tarro de alcohol una vez al año, quizás, hoy por hoy estamos comprando alcohol de manera mensual para el tema de la desinfección. Y uno de los sectores que en este momento tiene más impacto es la industria de la moda. Entonces, con este conocimiento, vemos cómo la región efectivamente tiene dinámicas de contracción del gasto completamente distintas, porque están en función de qué dinámica venían teniendo cada una de estas economías antes del aislamiento, como el caso de Ecuador o México y Perú, que ya se venían desacelerando, y Colombia, al contrario, venía en una curva de aceleración. Entonces, nosotros el año pasado esperábamos que el total del gasto de los hogares tuviera un crecimiento del 5% este año y evidentemente en la medida en que las medidas de aislamiento en Colombia se fueran cambiando, vemos cómo esta proyección hubo que modificarla en función de los nuevos parámetros de estimación y conocimiento que teníamos del modelo. Entonces, ¿qué sabemos a hoy? A hoy el gasto de los hogares tuvo una caída cercana a 10 puntos de crecimiento, lo cual es la contracción más grande que ha tenido en toda su historia. Y aquí hay que hacer una precisión muy importante. El gasto de los hogares que mide la canasta de radar incluye los bienes usados e incluye el sector informal. Al igual que el sector asegurador, nosotros de otra manera medimos la compra de bienes usados como los vehículos y las viviendas, donde evidentemente aquí hay una dinámica de gasto importante. Segundo, el crecimiento del gasto a final del año pasado fue muy grande, particularmente vimos tasas de crecimiento cercanas al 8%, lo cual al ser comparadas frente a este año, pues evidentemente nos va a causar más una recuperación en W que una recuperación en B a nivel de esta dinámica de gasto de los hogares. Lo que se evidencia muy rápidamente hoy en los datos de inflación, que seguramente van a mantenerse en la misma dinámica cuando sean publicados por parte del DANE la próxima semana. Entonces, este crecimiento del gasto obviamente no es homogéneo, cada ciudad tuvo un crecimiento completamente distinto, pero las ciudades pequeñas y calientes de ingresos medios y ingresos bajos de una u otra manera son las que más están creciendo en gasto, en función de que dentro de su bolsillo obviamente los bienes durables y semidurables no pesan tanto como en las ciudades principales o ciudades que tengan ingresos mucho más altos. Entonces, en este sentido, ¿qué hemos visto? Que la caída del comercio es mucho más grande que la del total del gasto, porque evidentemente el gasto de los hogares tiene más componentes. Como les decía yo, los bienes no durables tienen una dinámica muy positiva, los bienes semidurables, que puede ser la ropa, tiene una dinámica muy compleja, los bienes durables comenzaron a recuperarse mayormente por el tema de los muebles y los servicios, para el caso particular de Colombia, comienzan a tener un reto muy grande. Al verlo en detalle, evidentemente alimentos tiene un comportamiento que ya se normaliza en crecimiento frente al año pasado. Lo mismo de una u otra manera el tema de mantenimiento del hogar. Vestuario viene en un freno muy importante. Gasto en salud se recupera en los últimos 2 meses por la compra de seguros de salud particularmente y educación empieza a frenarse, que es la preocupación que nosotros tenemos. Este freno de educación mayormente se explica por una deserción universitaria y en posgrado cercana al 10 o 15%, que hace que el mercado afortunadamente no haya caído tanto, pero sí está teniendo unas caídas importantes. Uno de los grandes golpeados por el sistema es la industria del entretenimiento y la de comunicaciones y transporte, y el tema de gastos varios también ya se está regulando. Entonces, al verle ya la magnitud a la situación del golpe, empezamos a entender qué fue lo que le pasó a los hogares. Las compras en este momento que son por fuera del comercio, mayormente este tema de salud y educación, se han venido frenando de una u otra manera y los canales de compra evidentemente están de una u otra forma siendo más beneficiados los canales tradicionales y de cercanía, como la tienda de barrio, la plaza de mercado, que las grandes cadenas que evidentemente al ser lejanas no permiten que esas dinámicas sean tan claras como en el caso de los centros comerciales.
Entonces, evidentemente aquí la compra no presencial o los domicilios han tenido un juego fundamental. Entonces, decir que el crecimiento en este momento del gasto de los hogares es una cosa homogénea, pues evidentemente no tiene sentido hacerlo porque claramente esto cambia en cada uno de los sectores que vemos. Pero lo que se refiere a las compras de bienes no durables, que son un gran componente de las compras frecuentes, que son mayormente alimentos, salud y gastos varios, están teniendo de una otra forma un semáforo en verde que es importante. El resto del mercado efectivamente aún está en un terreno negativo que no es fácil. Esta diapositiva se las dejamos para que la puedan ver en las memorias en el detalle puntual de 60 categorías de gasto de los hogares, cómo cayeron y cómo están volviendo a crecer. Como lo pueden ver ustedes en el mapa térmico, tanto como lo pueden ver en las grafiquitas que se ven en la columna de la derecha. Entonces, ¿cómo cambió esto realmente el gasto de los hogares? Ustedes por allá, en enero de este año, se gastaban 32 de cada 100 pesos en alimentos y 11 pesos en gastos varios que mayormente son gastos personales. Febrero del 20 no hay grandes cambios, en marzo alimentos ya comienza a crecer, en abril alimentos llega a ser el 37% del gasto de los hogares, en mayo logra reducirse un poco y ya a agosto vemos como hay de una u otra manera una reponderación del gasto de los hogares que nos muestra que de una u otra manera estamos buscando volver al estado original. Entonces, si bien en el camino aprendimos una cantidad de cosas que nos gustaron, como el tema de las compras no presenciales, los pagos no presenciales, quedarnos trabajando en casa, algunos sí, algunos no, evidentemente los hogares están en un proceso de reasignación de gasto en una segunda fase, que es en esta fase de volver al mercado. Entonces, en estas 8 gráficas ustedes ven, que es básicamente el resumen de la gráfica anterior, muestra cómo entretenimiento, moda y transporte tuvieron el gran golpe en este momento y unas categorías que capturaron rápidamente bolsillo lo han vuelto a perder porque evidentemente los hogares vuelven a sus preferencias. Entonces vamos a ver cómo los hogares prefieren unas cosas durante un tiempo, después prefieren otras, lo cual es normal. Una de las cosas, y lo decía el señor superintendente ahorita, es volver al nuevo normal o ir al nuevo normal, es una cosa que siempre pasa. O sea, a nivel de gasto y de consumo, uno creería que uno hace siempre lo mismo, pero eso no es verdad. Uno técnicamente cambia todos los días. Entonces, dicho esto, ¿qué estamos viendo? Primero, a nivel de precios, evidentemente, el índice o la canasta de precios en Colombia crece sistemáticamente, pero se desacelera en los últimos meses en función del tema del aislamiento, pero la canasta de bienes de consumo masivo tuvo un crecimiento mucho más fuerte, lo que hace que las mamás estén sintiendo una inflación mucho más alta que la que evidentemente publica el DANE. Entonces, si yo reviso esto dentro de la capacidad de compra que puede tener una empresa o un hogar en función de salarios de las pólizas de seguros que hay en Colombia, uno puede ver cómo para un hogar que supongamos tuviera un salario mínimo, una póliza de hogar puede ser cerca del 5% de su gasto, una póliza de motor cerca del 16%, y si hablamos de empresas, evidentemente, una empresa puede estar destinando cerca de medio o el 60% de un salario mínimo al pago de ciertas pólizas, como pueden ser pólizas dentro de las empresas, inclusive de cumplimiento y de salud de las empresas y de aseguramiento de su propiedad. Si lo llevamos a niveles de salarios per cápita y no salario mínimo, evidentemente los indicadores caen de manera importante, pero aquí es donde uno se da cuenta que por esta baja penetración que ustedes saben que tiene el sector, evidentemente los costos son suficientemente altos para que haya una desmotivación de estar asegurado en Colombia. Esta gráfica la hemos trabajado inclusive con el equipo de Fasecolta desde hace unos tiempos y sentimos que aquí es importante mencionarla. En este sentido, el tema de la confianza del consumidor es uno de los indicadores más importantes en este momento. Claramente la confianza del consumidor se ha frenado en los últimos tiempos, pero no necesariamente es por el aislamiento. Tiene más relación con el tipo de cambio, como les mencionaba anteriormente. Esta gráfica que les estoy poniendo en este momento es el valor del dólar, pero en términos negativos. Es decir, es simplemente un juego matemático. Está el dólar al revés. No está en menos 3.800, sino en menos 3.800, para que veamos el comportamiento que tiene con la confianza del consumidor. Y esto es fundamental porque mi mamá todos los días oye cuánto vale el dólar en los noticieros, y en la medida en que mi mamá sienta que el dólar está bajito, cree que la economía está bien, y en la medida en que sienta que el dólar está alto, cree que la economía está mal, lo cual no es necesariamente cierto. Si bien es un indicador relativamente funcional, no es necesariamente cierto. Entonces, bajo esta premisa, ¿qué estamos viendo nosotros? Que el gasto de los hogares, que obviamente se comportó de una manera muy distinta
en marzo, abril y mayo de este año, inclusive junio, ya en julio y en agosto se comienza a comportar como históricamente se ha comportado y estamos esperando que en octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre tenga un comportamiento similar a lo esperado, lo que nos deja una cosa muy importante, es que la dinámica de gasto de los hogares, que se venía recuperando muy lentamente, se va a frenar a final de año. Y se va a frenar a final de año porque al compararlo frente a los muy buenos datos del año pasado, evidentemente vamos a quedar en terreno negativo. Y aquí es donde nosotros vemos que el gasto de los hogares va a tener esta recuperación en W que les estaba mencionando hace unos minutos. Entonces, en este sentido, la colocación de crédito viene muy baja, como efectivamente ustedes lo saben, y la dinámica de cartera bancaria sigue ese mismo camino. Entonces, una de las cosas que poco se ha hablado, yo creo que vale la pena mencionarla en esta instancia, es el aumento de la capacidad de compra de los salarios. Si bien hay cerca de un 30 o 35% de los hogares muy afectados con este tema del aislamiento y la generación de ingresos por parte de la pérdida de empleos, las personas que mantienen su ingreso, su salario, evidentemente vieron un crecimiento de su salario cercano al 5 o 6% este año y con una inflación inferior al 2%, lo que tenemos es un aumento en la capacidad de compra de los hogares muy importante. Pero este aumento de la capacidad de compra de los hogares se está yendo básicamente a dos grandes elementos. Uno, a prepagos de deuda que ha permitido que los hogares que tienen capacidad de ingreso y tienen deuda tengan una mejor condición de mediano plazo, y la compra de bienes frecuentes como ese fenómeno de aislamiento o compras de búnker que les mencionaba minutos atrás permitió que esto pasara. En ese sentido, las tasas de interés, como ustedes lo saben, han bajado, particularmente la del Banco de Referencia de la República, pero las tasas de mercado tienen dos dinámicas. Uno, las tasas de tarjeta de crédito efectivamente se han reducido de manera importante y se han separado de usura, mientras que la tasa de crédito de consumo no ha tenido una caída tan fuerte, lo cual muestra evidentemente la sensación de riesgo que tienen los bancos en este momento. Entonces, ¿qué nos deja toda esta información? Que por más que estamos aislados, el ingreso disponible y el ingreso y capacidad de compra de los hogares ha crecido, obviamente no en todos los hogares. Hay hogares que están altamente afectados, como les menciono, entre el 30 y el 35% de los hogares en Colombia, pero el resto aún tiene una capacidad de compra muy importante. Y en la medida en que se dan las aperturas, comienza a verse una dinámica del comercio importante como la que vimos en septiembre y que seguramente se va a frenar en octubre por el comienzo de el retorno a pagar las cuotas de créditos de consumo hipotecarios que les mencionaba al comienzo. Entonces, cuando miramos la dinámica de este gasto de los hogares en el día a día, vemos cómo los hogares hicieron la compra de búnker y están volviendo a salir al mercado. Pero esa dinámica diaria de gasto, obviamente por ciudad, es completamente distinta. Y aquí cada vez más, afortunadamente, la capacidad tecnológica de análisis de datos, y seguramente ustedes también tienen en el sector asegurador, nos permite entender de una u otra manera cómo los hogares en este momento en cada ciudad tienen dinámicas distintas, no solo por su capacidad de compra, sino por las normas y aislamientos que tuvieron cada una de estas ciudades. En el mismo sentido, vemos cómo en el momento duro del aislamiento, el 98% de las transacciones del gasto de los hogares se referían solo a mercado. Hoy ya estamos casi en el mismo nivel de transacciones que estábamos hace un año antes del aislamiento. Cerca del 85-86% de las transacciones de los hogares se refieren a elementos de mercado, lo que de una u otra forma nos muestra que los hogares ya no solo están comprando estos bienes no durables, sino han vuelto a comprar bienes durables, semidurables e inclusive servicios, lo cual evidentemente es un signo positivo de lo que está pasando y que nos permite ver cómo ese cambio de canales del que estábamos hablando inicialmente en el gasto de los hogares hacia el canal tradicional ya comienza otra vez a parecerse a lo que veíamos el año pasado. Entonces, ¿dónde está el cambio? Más allá del gasto, el cambio está en el comportamiento. Entonces, una cosa es hablar de gasto, otra cosa es hablar de consumo. Y los consumidores claramente son los que usan los productos. Entonces, si ustedes tuvieran una hora más al día, ¿qué consumirían? Es una pregunta muy importante. Seguramente ustedes me contestarían, no, yo me dedicaría más a la familia, dormiría más, trabajaría más, me leería un libro. Perfecto. Si les quitaran una hora al día, sus respuestas serían distintas. Y hoy por hoy sabemos que nos quitaron una hora al día, o al revés, que nos regalaron una hora al día, y es que no tuvimos que movilizarnos por 3, 4 o 5 meses hacia el trabajo, y durante esa hora, en vez de leernos el libro, estar con la familia y dormir, básicamente trabajamos. Entonces, una pregunta que es difícil de hacer, pero es fundamental en la industria del aseguramiento es ¿qué tanto consumimos? La gente cree que solo consume 24 horas al día, cuando realmente está 8 horas con un computador, 9 horas en un escritorio, 18 horas con el celular y cerca de 23 horas vestido. O sea que solo en 4 categorías de consumo consumimos cerca de 58 horas. O sea que realmente
en tiempo real, de una u otra manera, los hogares o las personas gastan cerca de 600 horas de consumo al día, si suman todos los bienes y productos que consumen. Y acá la dinámica de gasto también, qué pena, la dinámica de consumo también cambió. Claramente consumimos más ropa en esta época, más educación y más entretenimiento, pero no lo pagamos. Es lo que les mencionaba hace unos minutos. Al ver estas dos caras de la moneda, del comprador y del consumidor, nos damos cuenta que estamos ante un cambio muy importante. Y ese cambio se refiere a que cada vez estamos más en la casa y nos toca volver a reconquistar el hogar. Y reconquistar el hogar significa volver a entender una cantidad de cosas que están pasando. Entonces, ¿qué sabemos a los datos más recientes que hay en este momento? Efectivamente, la compra de domicilios creció mucho en Colombia, pero ya se está desacelerando como era evidentemente esperado, la medida en que las personas están volviendo a hacer la compra presencial, lo mismo que las transacciones en Internet, particularmente en el e-commerce. No me refiero a las transacciones financieras o de pagos vía sistema PS o los back office del sector bancario, donde evidentemente estamos viendo ya un retorno otra vez a la presencialidad de una u otra forma. En este sentido, pasamos de jugar a las escondidas a jugar a la lleva. Pasamos de estar aislados a llegar a la calle, lo que ha llevado a los hogares a que cada vez hacen menos misiones de compra y cada vez más misiones de pedido. Entonces, esta no presencialidad a la que estamos hablando, si bien creció mucho y aceleró muchos procesos, no necesariamente se va a quedar en el largo plazo, pero sí nos lleva a un reto muy grande que hoy por hoy ya es noticia legal, donde las empresas pasan de vivir en un mundo de mensajes a vivir en un mundo de mensajeros. Y evidentemente dejar al cargo de un mensajero la entrega final de un producto no solo es un problema legal, sino un problema de marketing muy complicado. Entonces, evidentemente, como lo decía el superintendente, estamos en una virtualidad muy importante en este momento, donde cada vez más las tasas de conversión y efectividad, tanto de los portales físicos y los portales virtuales, han permitido que las empresas estén en esta fase de recuperación. Pero si esperamos la misma dinámica de gasto que hemos visto en los hogares, de una u otra manera, lo que estamos esperando es una Navidad muy difícil. Y aquí les quiero hacer una reflexión en la que yo quisiera invitar al sector asegurador a plantear algo. La celebración de diciembre comienza con el solsticio de invierno en el mundo mediterráneo con Saturnalia, de ahí pasamos a la Natividad católica, de ahí pasamos a la Navidad como la entendemos, dejada por Charles Dickens en su libro Canción de Navidad, el de los fantasmas del presente, el pasado y el futuro, y esto se colorea por Coca-Cola en los 30 del siglo pasado. Hoy no tenemos claridad cómo va a ser la Navidad. Puede ser así o puede ser así. Pero en este momento tenemos el privilegio histórico de redefinir la Navidad, cosa que nunca nos había pasado. Yo creo que es el momento de sembrar no solo nuevas tradiciones, sino mejores niveles de satisfacción en los hogares y en las personas ante la oportunidad que nos presenta el mercado, que, insisto, es un privilegio y es única. Entonces, este gasto per cápita de los hogares, que nos demoramos mucho en recuperarlo en la crisis hipotecaria, menos en la crisis financiera, menos en la crisis de la caída de los precios internacionales, evidentemente nos deja una herencia muy linda, y es que de una u otra forma instituciones, empresas, aseguradores y hogares han vivido crisis y han permitido prepararse para la situación que estamos viviendo. Entonces, bien, no solo estamos en recesión, sino también estamos en aceleración. Y esa aceleración básicamente nos está llevando a que los hogares cada vez nos piden que las cosas dejen de ser buenas, bonitas y baratas y cada vez sean más baratas, cerquitas y rápidas. Y esa es la nueva oferta de valor que el sector asegurador le tiene que brindar a los hogares bajo un nuevo escenario, como lo decía el señor superintendente, donde pasamos de un paradigma de go-to-market, donde la gente tenía que ir a comprar los seguros, a que hoy por hoy los seguros tienen que ir a estar con la gente. Evidentemente, esta nueva dinámica va a redefinir las cosas de manera puntual. Aquí les dejo mis datos por si por alguna razón quieren contactarme o contactar a Radar, aunque seguramente estas memorias se las va a entregar el gremio para que las puedan tener. Y quiero cerrar con dos diapositivas que son importantes. La primera, me preocupa a mí que el empleo no se recupera a tiempo y se quiten las ayudas. Afortunadamente, los datos que publicó el DANEA del taller de empleo, digamos que reducen un poco ese temor. Segundo, una cultura de no pago que esperamos que no se contagie hacia el sector asegurador y un crecimiento de informalidad. Y finalmente, que el gasto de los hogares se va a demorar en recuperarse cerca de 2 años y a nivel per cápita cerca de 3 años de una manera puntual después de este freno. Así, de una u otra manera, esto es lo que hemos visto que le pasó al gasto de los hogares y lo que puede pasar en 2021. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Camilo, por esa mirada, esa visión desde el punto de vista de los consumidores. Y si me lo permites, tenemos aquí varias preguntas de las más de 300 personas que a esta hora están conectadas con nuestra transmisión, esta nueva realidad, estos nuevos riesgos develados también nos presentan nuevos retos al sector. Lo acabas de mencionar, pero hay una pregunta que quisiera formularte para que redondees nuevamente el tema. Arroba Méndez nos pregunta, según los análisis de radar, ¿se mantendrá la recomposición en la canasta de los hogares el próximo año o se prevé que volveremos al comportamiento antes de la pandemia? Usted hablaba de por lo menos 2 años en esa transición. No solo 2 años, sino que los hogares todos los meses cambian su canasta de gasto. O sea, cuando uno mira el total del mercado, uno caería en la trampa de decir que los hogares todos los meses compran vehículos. Obviamente esto no pasa. Y que los hogares en enero y en febrero gastan igual que en octubre y en noviembre, lo cual tampoco pasa. Entonces, todos los meses la estructura de gasto de los hogares cambia. Si bien hay unas cosas que parece que se ajustan y se permanecen en el tiempo, lo que vemos es que hay 3 canastas que efectivamente van a cambiar mucho. 1, el tema de aseo, que evidentemente crece dentro del gasto de los hogares. 2, el tema de salud y aseguramiento, que también está creciendo dentro del gasto de los hogares, sobre todo en el aseguramiento de salud. Y 3, el gasto en domicilios. Una de las cosas que está pasando, obviamente no en todos los hogares, es que los domicilios que hemos hecho evidentemente tienen un costo y eso entra a desplazar otros gastos de los hogares. Entonces, lo que vemos es que inicialmente en la recuperación que se da, la estructura de gasto va a tener un poquito de los 3 ajustes que acabo de mencionar, pero tenemos que entender y tener conciencia de esto, que el gasto o la capacidad de gasto de los hogares en el total del mercado, porque hay un 35% muy afectado, va a estar un poco más reducida. Entonces, el gasto per cápita va a ser menor en 2020 y en 2021 de lo que fue en 2019. Volveremos a ver estos gastos per cápita parecidos a los del 2019 en valor, solo hasta 2022 seguramente, pero con una canasta de gasto distinta, no solo por los cambios que estamos teniendo, sino por la entrada de nuevos jugadores sistemáticamente al bolsillo. O sea, pensemos que hace 5 años la gente no compraba Netflix, pensemos que hace 20 años la gente no compraba celular, de una u otra manera seguramente con los nuevos medicamentos que van a surgir para preparar mejor al cuerpo y tener los tratamientos en caso de la enfermedad, seguramente el gasto en salud va a aumentar con estas nuevas medicinas en el año 2021 y posiblemente en el 2022. Otra pregunta que quisiéramos formularte, Camilo. ¿Cuáles serán las categorías de bienes y o servicios que al final de esta situación de pandemia serán los más castigados y los más exitosos? Nos pregunta @Molina desde la ciudad de Cali. Ahí depende del momento. Durante el aislamiento, efectivamente, la industria de entretenimiento es la más afectada. El tema de los cinemas, el tema de los restaurantes, el tema de los bares tiene una afectación realmente importante, al igual que la industria de la moda. El tema de la compra de vestuario se ve realmente impactada. Pero tan pronto comience la apertura y se den los nuevos reglamentos de comportamiento que podemos tener para estar nuevamente en ese mundo del entretenimiento, al final del aislamiento, uno de los grandes ganadores va a ser esta industria del entretenimiento, porque la gente va a querer volver a tener estas sensaciones y estos espacios, y la industria de la moda también va a tener esa dinámica. En el mismo sentido, la industria de alimentos y aseo va a tener una dinámica interesantísima en estos 6 meses de aislamiento, pero seguramente tan pronto comiencen a darse las aperturas y se recuperen otros gastos, estas dinámicas de gastos se van a frenar y al comienzo los que parecen ganadores va a ser una ganancia temporal que después van a parecer de alguna manera perdedores durante unos meses. Desde su perspectiva, esa nueva realidad, estos nuevos riesgos, todo lo que hemos sufrido, todos los sectores de la economía y desde el consumidor, ¿se volcará el consumidor hacia algún tipo de seguros? ¿Usted cree que haya allí un campo de acción? Yo diría que si nos quedamos con la oferta de valor que hay en este momento del mercado, puede que haya un mayor crecimiento en el tema de aseguramiento de vehículos porque va a haber una dinámica de compra de vehículos, puede que haya un tema de aseguramiento en el tema de tecnología de computadores, de celulares, y digamos que dentro de la oferta de valor que está, puede que haya una dinámica. Si el sector asegurador aprovecha la oportunidad para que esto no solamente sea un crecimiento en pólizas de salud, que es lo que realmente más estamos viendo,
y lanza una línea de productos o de servicios o de aseguramiento a las nuevas condiciones que necesita el mercado en este momento, seguramente va a haber un crecimiento. Pero si el sector asegurador no las lanza, seguramente habrá otro jugador en el mercado desde el mundo de las fintech que va a aprovechar esa oportunidad de mercado. Entonces, de una u otra forma, aquí vemos una cantidad de nuevas condiciones de mercado que al final las puede uno ver desde el lado negativo, pero también las puede ver uno desde el lado positivo en cuanto a la creación de nuevas oportunidades de valor para el consumidor. ¿Desde dónde ve usted esas nuevas oportunidades de valor? ¿Cuáles son las necesidades de aseguramiento que uno podría empezar a cultivar, por decirlo de alguna forma, luego de esta pandemia? ¿La gente se siente desasegurada en qué aspecto? ¿En el empleo, además de la salud, por supuesto? Yo creo que hay varios temas. Un tema muy importante es el tema de hogar. El tema de hogar, los hogares, de manera sorpresiva, es un indicador en el que no quise ahondar por el tiempo de la charla, eh, han tenido un crecimiento en el gasto de remodelación muy importante. Y ese crecimiento en el gasto de remodelación se debe a que mayormente esas remodelaciones tienen dos orígenes. Uno, el darnos cuenta que vivimos en un hotel y no en una casa y eso requiere unas modificaciones. Y segundo, los accidentes que han empezado a comenzar a ocurrir en las casas. A medida que uno usa más el sistema de acueducto de la casa, porque tiene que lavar más loza, porque tiene que usar más las tazas de baño, en la medida en que los baños de la casa terminan siendo el sistema sanitario de las personas, no eran antes, han habido unas rupturas importantes ahí. Creo que el sector asegurador ahí tiene una oportunidad muy grande y efectivamente el mercado está pidiendo de una u otra manera que ese sistema de aseguramiento ante accidentes en el hogar sea mucho más profundo, como efectivamente ya lo están ofreciendo inclusive algunos almacenes de retail del mercado colombiano. Segundo, hay una oportunidad muy interesante en torno a vehículos, para quedarnos en un tema fundamental, es que muchos de los vehículos estuvieron quietos por un buen tiempo. Y al quedarse quietos por un buen tiempo, efectivamente las condiciones de los vehículos se ven afectadas. Y ni el mundo asegurador, ni los concesionarios, ni inclusive las marcas de vehículos aprovecharon esta oportunidad. Y esto puede generar una nueva línea de seguros en torno no solo al tema de mecánica de vehículo, sino de acondicionamiento y mantenimiento en casos de nuevos aislamientos y nuevos cerramientos en algunas ciudades, en caso de que haya una nueva ola de contagios que no lo pueda manejar el sistema de salud. Y tercero, evidentemente, hay un tema muy importante, como lo mencionaba, en el mundo de tecnología, donde el uso continuo cada vez más de herramientas virtuales hace que de manera clara los hogares necesiten y se sientan mucho más seguros en el uso no solo de transacciones, sino de redes sociales y inclusive en todo el tema de hackeo a prestación de servicios digitales, donde aún desafortunadamente el mercado tiene una oferta de valor muy pequeña en este tipo de servicios digitales. Definitivamente son nuevas necesidades a las que tenemos que ir pensándoles nuevas soluciones. Hay otra pregunta, esta sí no tanto hacia futuro, pero sí hacia lo que pasó con los días sin IVA en los consumos y qué se espera para el tercer día sin IVA. A ver, el primer día sin IVA, sobre todo, tuvo mucho de ese tema de ansiedad que yo les mencionaba. Cuando usted está encerrado y no puede comprar, le dan permiso de salir a comprar, pues va a salir a hacerlo. Y una de las cosas que tenemos que entender y aceptar y comprender es que cuando somos compradores no somos tan racionales como lo diría la teoría económica. Realmente no somos los agentes económicos que minimizamos costos y maximizamos utilidad. No, básicamente nos dejamos llevar por muchos impulsos. Entonces, cuando uno miraba las compras que se dieron en el primer día de Sin IVA particularmente, evidentemente el tema de televisores tuvo una dinámica muy importante. Eso fue motivo de burla y de risa de mucha gente, pero si usted lo piensa con calma, fue una decisión muy racional por parte de los hogares. Los hogares lo que hicieron fue tener un mejor sistema de entretenimiento con mejor conectividad a Internet, sabiendo que se iban a quedar aislados más tiempo. Imagínese usted por un momento que no tuviera el computador en el que tiene usted y que está teniendo esta conferencia en la que estamos todos reunidos, o que no tenga un computador, un televisor en el que usted pueda ver las películas o sus hijos puedan ver películas y entretenerse durante este aislamiento. El tema de los televisores es una cosa que cuando uno la mira más allá del momento noticioso, evidentemente terminó siendo el principal gasto de entretenimiento. La segunda ola de IVA evidentemente permitió hacer mucho de las compras de adaptación de hogar, donde el tema de computadores, neveras y mueblería tuvo una dinámica muy importante.
Estamos pendientes del tercer día sin IVA, que aún no está definido exactamente la fecha, si es en octubre o es en noviembre, donde obviamente las dinámicas van a ser de una condición diferente porque ya el mercado está abierto y no va a haber esta ansiedad. Pero evidentemente los 2 días previos, que de repente la pregunta también apunta a eso, mostraron el gran problema que existe a nivel de transaccionalidad digital y la inseguridad que tiene esta transaccionalidad, donde un seguro que tuviera el consumidor de manera clara o el comprador de manera clara generaría unas dinámicas de compra completamente diferentes. Pues muchísimas gracias, Camilo Herrera de la firma Radar, por abrirnos esa ventana al mundo del consumidor, a lo que piensa, a lo que siente, a lo que necesita sobre todo, y cómo la industria aseguradora puede acercarse más todos los días, sobre todo en esta situación, a quienes finalmente son nuestro interés, los consumidores, los ciudadanos, la población colombiana. Muchas gracias por tus reflexiones, por tus enseñanzas en el día de hoy, son para nosotros de gran ayuda. Gracias.